Hablando acerca del milenio, y hoy continuaremos una tremenda etapa, una tremenda edad que Dios le mostró al apóstol Juan acerca del futuro, acerca de lo que nos espera, acerca de los que le espera a los incrédulos, a los impíos, acerca de lo que espera esta tierra. Y la expresión 1000 años, que es mencionada 6 veces en Apocalipsis 20 del 1 al 7, 6 veces es mencionada 1000 años, 6 veces. Quiere decir, viene de la palabra milenio. En este periodo es donde reinará Cristo sobre la tierra y será un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad y un tiempo de larga vida, de acuerdo a la palabra de Dios. Estos tiempos se refiere literal a 1000 años, lo dice la palabra de Dios, aún en el tiempo, en el futuro. Y esta es la última, la séptima dispensación. Es las eras o las edades dispuestas por Dios y tienen un impacto sobre la vida humana aquí en la tierra. Lo dice ahí el versículo de Apocalipsis, el versículo 4 del capítulo 20. ¿Y cuántos aquí nacieron en el 1900? La mayoría de nosotros. ¿Cuántos nacieron en el 1900? 1900, no 1900 tan así, pero en 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, sí, porque hay unos que ya nacieron en el 2000. ¿Cuántos son del 2000? Del 2000 para acá. 2000, del año 2000. Del año 2000. Algunos aquí, el año 2000. En el año 2000. Algunos dicen, bueno, hermanos, si hemos nacido en 1940, 50, 60, 70, 80, 90, ya 2000, quiero compartir una lista más actual, de las más actuales, acerca de las guerras que este mundo ha habido. Si nosotros hemos nacido en 1900, hemos visto varias guerras, y quiero compartir, tengo una lista, no voy a compartir todas, pero voy a compartir de las más, y esta lista es actual, de las guerras que este mundo ha visto desde el 1948, fue un conflicto en Pakistán, y otras guerras, 1967, insurgencia maoísta, en 1947, el conflicto de Cachemira, en 1969, insurgencia en Filipinas, 1948, el conflicto israelí-palestino, y en 1960, conflicto armado interno en Colombia, en 1973, conflicto de Oromo, y tantas otras guerras que ha visto este mundo. Y quiero compartirlas, hermanos. 1969, el conflicto moro, en 1960, insurgencia del sur. Y en todos estos conflictos también tenemos los descensos, las muertes, pero no tengo tiempo para compartir todas esas con ustedes en esta noche. Tenemos en el 2000, ya del 2000 para acá, y 2004, conflictos comunales de Nigeria, y 2004, guerra en el noreste de Pakistán, y tantas guerras, tantos conflictos que ha visto este mundo. Tengo una lista tremenda, pero no tengo el tiempo para ir a cada una de ellas. Pero vemos la guerra mundial, la primera guerra mundial, la guerra civil, la guerra contra, hermanos, tantas guerras contra nación ahora, y todo esto lo menciono con una causa, porque, hermanos, de todo este tiempo, de todas estas guerras, desde antes del 1900, este mundo no ha descansado. En otras palabras, este mundo no ha tenido paz. No ha visto paz, no ha habido paz en el mundo entero. Porque cantidad de guerras en la mayoría de los países, en el mundo entero. ¿Qué paz va a haber con todo este tipo de guerra? Desde nuestra existencia no hay paz. Hay guerras, hay conflictos entre diferentes países por diferentes motivos, por diferentes causas, por poder político, por control,
por convenio. Todo esto es tipo de conflicto y no hay paz en esta tierra. Pero ve lo que dice Apocalipsis 20, están ahí, hermano. Apocalipsis 24, versículo 4. Bueno, el del 3 y el 4. Yo leo el 3 y ustedes el 4 para así darles tiempo a que lleguen ahí. Dice el 3, y lo arrojó al abismo, está hablando del enemigo, Dios lo arrojó del abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Por qué es que hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanto conflicto? Porque el enemigo está suelto. Hasta que fuesen cumplidos, ¿qué dice? 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Todo esto, el enemigo ha causado todo este tipo de conflictos, de guerras sobre todas las naciones. Es el enemigo el que trae todo este conflicto a la vida del ser humano. Y hasta que no sea atado por 1000 años, hasta entonces no va a haber verdadera paz. Es hasta entonces que no va a haber tranquilidad. Ahí dice que fue atado por 1000 años. Y es cuando vamos a experimentar la paz de Dios. ¿Están ahí conmigo? Vean el versículo 4, léanlo conmigo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Podemos imaginar y podemos ver que cuando la palabra ahí juzgar, cuando dice y vi tronos y se sentaron sobre ellos y los que recibieron facultades juzgar, la palabra juzgar también quiere decir gobernar. Gobernar. Ahí está hablando del milenio. ¿Y quién va a estar en el milenio? Vamos a ver en esta noche quién va a estar en el milenio, porque mucha gente no hemos entendido quién va a estar y qué va a ser de los impíos, de los incrédulos durante el milenio, cuando venga el Señor Jesucristo a reinar por 1000 años. No han entendido qué va a pasar con la gente que está aquí. Eso lo vamos a ver en esta noche. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos enseña. Una vez más, Espíritu Santo, te necesitamos en esta noche. Necesitamos que nos guíes, que quites toda distracción que el enemigo quiere traer a nuestras mentes, toda preocupación, todo lo que no te agrada, mi Dios. Limpia nuestra mente, prepara nuestro corazón, ayúdanos a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche. Y a mí, úngeme mis labios, que hable solamente lo que tú tienes para cada uno de nosotros, que sea de edificación, que sea de reto para la iglesia y para cada uno de nosotros, incluyéndome primeramente yo, que podamos recibir tu palabra y hacer algo con tu palabra. Gracias te damos, mi Dios, por tu palabra, que es eterna, que mora para siempre en los cielos. Gracias porque nos hablas a través de ella. Bendice también a los oyentes, a todos los que estamos aquí, con tu palabra. Estar atentos, quita todo cansancio físico y sobre todo el espiritual. Descansamos en ti en esta noche, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Unos dijeron, ¿ya nos vamos a dormir? No, hermanos, vamos aquí a llevar la palabra de Dios. Pueden tomar su lugar, pueden tomar su lugar. Y hermanos, todo esto conflicto se debe a que el enemigo anda suelto. Mientras esté suelto, no hay paz. Por más que el mundo prometa que hay paz, por más que digan que hay paz desde antes de 1900, desde antes del año 1000, no ha habido paz sobre la faz de la tierra. Hay siempre conflicto porque el enemigo es lo que le encanta, traer conflicto entre los unos y los otros, pelea entre los unos y los otros. Y hasta que no sea, hermanos, imagínate esto. Estar en un mundo cuando el enemigo es encerrado, no hay maldad, ya no hay ataques más del enemigo. Imagínate eso. Eso es el milenio. Cristo reinará. Ahora el que está reinando es el enemigo, el príncipe de los aires está reinando porque Dios le permite por algún propósito que él tiene.
Todo Dios lo hace con propósito. Y si Dios no le permite, Él llega hasta a donde le permita. Pero cuando Él lo llegue y lo aprisione y no hay lugar que Él se pueda esconder, porque el enemigo es astuto, pero Dios es más, Dios es sabio. Dios es sabio, Él sabe dónde se encuentra, Él sabe dónde está. Y Él lo va a atrapar, y Él lo va a aprisionar, y lo va a arrojar al abismo por 1000 años. Y dice, lo encerró y puso sus sellos sobre Él, para que no engañase más a las naciones. Es el que está engañando a las naciones, es el que está engañando a la gente. Hoy en día está engañando al creyente, no solamente a la gente, no solamente a las naciones, pero al creyente. ¿Quién es el que nos engaña? El enemigo, el engañador. Él es el que está engañando. Y mientras todavía Él existe y esté aquí en estos aires, mientras tanto no va a haber paz. No hay paz. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 72. Hasta el salmista habla acerca de que cuando el reino del Señor Jesucristo venga sobre la faz de esta tierra. Salmo 72, cuando lo encuentren, un fuerte amén, gloria a Dios, amén. 72. Y voy a brincar unos versículos porque no tenemos todo el tiempo. Dice el 11, todos los reyes se postrarán delante de Él. Está hablando del reino cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra. Todas las naciones les servirán. ¿Por qué? Porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Saba, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Y ve lo que dice el versículo 18. 18. Bendito Jehová, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Así que, hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga a reinar sobre la tierra, es cuando en verdad este mundo y nosotros los creyentes más que nadie experimentaremos la paz que jamás hemos visto desde que nacimos o antes nuestros ancestros. No ha habido paz en este mundo, verdadera paz. ¿Sabe cuándo hubo paz, hermanos? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, antes de que fuera engañado en el jardín de Edén. Es cuando hubo paz, pero después de ahí no hay paz en la tierra. No ha habido paz en la tierra hasta que venga el Señor Jesucristo en su segunda venida a reinar por 1000 años en la tierra. Entonces Dios nos habla acerca del futuro. En el Nuevo Testamento, mira, hermanos, nos describe de este gran evento. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cuál estamos usando, hermano? El 1, el 2. Ahora, ¿así? Qué bendición, hermanos, ver que la palabra de Dios nos describe de y nos habla del futuro, del gran evento que viene. Mira lo que dice 1 Corintios 15:24. 1 Corintios 15:24. No solamente en Apocalipsis, no solamente el salmista, no solamente el Nuevo Testamento, pero ve lo que dice también 1 Corintios 15:24. Están. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Qué bendición, nuestro Señor Jesucristo reinará 1000 años sobre la tierra como Rey de reyes y Señor de señores, y con Él todos sus santos, o sea, todos nosotros los creyentes, redimidos por su preciosa sangre, como ese himno que cantó, que alabó la hermana Cleran esta noche, con todos sus redimidos.
Dios nos dice no solamente el futuro, Dios no solamente nos habla del futuro, pero Dios nos dice de lo que nos tiene preparado, de lo que Él tiene preparado. ¿Para quién? Para todos los redimidos de Jehová. Apocalipsis 3:21. Acompáñame, Apocalipsis una vez más 3:21. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A quiénes? A los que ven, a los que ven, a los que ven, a los que tengan esa victoria sobre el pecado, sobre el enemigo. ¿Y quién nos da la victoria, hermanos? Cristo Jesús. Para poder estar con Él. ¿Quién es lo que van a estar reinando con Él? Los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Los que vencieron. ¿Y quién más? Vamos a hablar más adelante, ¿quién más? Porque hay alguien más que va a estar reinando por 1000 años con el Señor Jesucristo. Pero qué bendición, hermanos, también no solamente Dios nos habla del futuro, Dios nos habla de lo que nos está preparando, pero Dios nos hace partícipes de su reinado. Dios nos hace partícipes de su reinado. Regresemos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, ya leímos el 4, ahora vamos al 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿dónde dice? En la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que estos serán, ¿qué dice? Sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con Él 1000 años. ¿Quiénes son los que van a reinar juntamente con Cristo durante 1000 años? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Los santos. ¿Quién? ¿Quiénes son los santos? Los redimidos, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Bienaventurado, dice, el santo y el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes van a resucitar en la primera resurrección, hermanos? Lo dice la palabra de Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Nosotros, los que hemos sido limpiados con la sangre del Cordero. Tenemos parte en la primera resurrección. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Qué bendición, hermanos. Vamos a reinar con Él 1000 años, donde va a ser un mundo lleno de paz. El mundo no ha conocido la paz hasta que acontezca este evento que viene en el futuro, que nos espera. ¿Para quién es el milenio? ¿Quién van a reinar? Ya vimos. Los redimidos, pero otro de los números que van a reinar durante el milenio son aquellos que mueren durante la gran tribulación. Son aquellos que mueren durante la gran tribulación. ¿Quiénes son los que van a reinar en el milenio también? Los apóstoles. Los 12 apóstoles. No estos que, ahora que surgió el apostolado, que no son apóstoles. Les digo desde ahora, la palabra de Dios no llama apóstoles. Había 3 requisitos para que fueran apóstoles llamados por el Señor Jesucristo. Número 1, un requisito para ser apóstol tenía que haber sido llamado por el Señor Jesucristo verbalmente cuando estuvo en la tierra. Otro de los requisitos para ser apóstoles, los llamados apóstoles, tenían que haber visto al Señor Jesucristo resucitado físicamente. ¿Quién de estos llamados apóstoles ha visto a Cristo resucitado? Ninguno. Entonces, ellos son los que van a juzgar. Vea lo que dice Mateo 19:28. Los 12 apóstoles, Mateo 19:28. ¿Qué dice? Y Jesús les dijo, una vez más. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
¿Está hablando de quién? ¿A quién está hablando? Los apóstoles. No es para nosotros, es para los apóstoles. Los apóstoles, ellos juzgarán a las 12 tribus de Israel como Dios lo prometió. Porque toda palabra de Dios se cumple. Toda palabra de Dios se cumple, llega al cumplimiento. ¿Quiénes son los que más van a reinar durante el milenio? Ya vimos que son los redimidos por el Señor Jesucristo, los apóstoles, los que mueren durante la gran tribulación, y nosotros los que ya vimos. ¿Quién? La iglesia. Todos los creyentes. 1 Corintios 6:2. 1 Corintios 6:2 dice más claramente. 1 Corintios 6:2 al 3 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Notemos, como yo decía al principio, notemos que en la Biblia la palabra juzgar es sinónimo de gobernar. Es sinónimo de gobernar. Israel por un tiempo fue, ¿qué, hermanos? Gobernado o juzgado ¿por quién? ¿Por quién? Por los jueces. En Jueces 2:16 al 18 habla acerca de que ellos juzgaron a Israel. Y nosotros un día habla que la iglesia juzgaremos al mundo. Nosotros, los santos. ¿Quién? Hermanos, hablen. Me parece que ustedes le estamos hablando en otro idioma. Es español. Es castellano. Es español. Están aquí, hermanos. Están aquí siguiendo. ¿Qué dice? ¿O no sabéis qué? No, o ignoráis, les dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, o ignoráis que los santos han de juzgar al mundo. ¿No lo saben? Sí, y dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Cuando hablamos de palabra de juzgar, no es de traer juicio sobre alguien, sino de gobernar. Está hablando aquí de gobernar, de reinar, en otras palabras, de reinar con el Señor Jesucristo. Y vamos nosotros a hacerlo. La palabra de Dios lo dice. Mira, hermanos, qué gran bendición que Dios nos contemple de ser dignos, porque dice que somos indignos. Somos indignos, pero Él nos hace dignos por la sangre del Cordero. Nos hace dignos. Vea lo que dice Apocalipsis 5, del 9 al 10. Y en ese tiempo dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y que nota lo que dice el versículo 10. Y nos has hecho, ¿qué dice? Para nuestro Dios. ¿Qué nos ha hecho? Reyes y sacerdotes. Y lo dice más claramente. Y reinaremos sobre la tierra. Los testigos de Jehová hablan acerca de este reino, pero lo tienen todo hecho pedazos. No lo tienen hablando proféticamente, no lo tienen ordenadamente como dice la palabra de Dios. Tienen razón cuando ellos dicen vamos a reinar, porque ellos, si tú les hablas del cielo, ellos dicen no, yo no quiero ir al cielo, porque vamos a reinar aquí. Y están correctos hasta cierto punto. Lo dice la palabra de Dios. ¿Quiénes van a reinar? ¿Dónde va a ser, hermano? ¿Dónde va a ser? ¿En la gloria allá en el cielo? ¿Dónde va a ser el milenio? ¿Dónde? En la tierra. Lo dice la palabra de Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Imagínate un reinado sin oficiales de policía, sin federales, sin nada de eso, sin prisiones, porque ¿para qué se necesitan prisiones? Hoy las prisiones están así, mira. Están rellenas.
por tanto crimen, por tanta maldad, por tanta violencia, por tanto asesinato, por tanto malvado. Están llenas las prisiones. En el milenio no hay prisiones. En el milenio no hay policías. En el milenio no hay ejército terrenal. No hay nada de eso. En el milenio no hay guns, no hay armas. No hay nada de eso. No hay bomba atómica. No hay nada de esto, de lo que hay ahora. Se amenaza un país con otro país porque no hay paz, hay conflicto, porque el enemigo es lo que quiere. Acabar con toda la raza humana y llevárselos al mismo infierno con él. A donde va a ser lanzado. A donde no solamente va a estar por 1000 años. O sea que el enemigo, dice la Biblia, que va a estar ahí solamente por 1000 años. Por este tiempo, no. Solamente por ese tiempo, por el milenio. Pero después va a ser desatado por un poco de tiempo. Para ver qué va a hacer con todos los que nacieron durante el milenio. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Entonces Dios nos habla acerca del futuro. Dios nos dice que va a ser. Dios nos hará y dará autoridad para reinar con Él. Apocalipsis 11, 15 al 18. Apocalipsis 11, 15 al 18. Alguien a una voz varonil que me ayude a leerlo. Apocalipsis claramente. Apocalipsis 11, 15 al 18. Micrófono. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos nos estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Tremendo, hermanos. Cuando Dios venga con su juicio y con su barra de hierro para juzgar a las naciones, todo el mundo va a estar diciendo qué está pasando en todo esto. Pero qué tremendo evento que viene. Yo solamente puedo imaginar. Recordemos que el apóstol Juan, Dios le mostró todas estas profecías y hermano, él nos está tratando de pintar un retrato, por así decirlo, pero nosotros solamente vemos esto. La mayoría del mundo ve solamente esto, no vemos completamente la foto completa como nos quiere dar a entender la palabra de Dios. Por eso es que muchos no entendemos Apocalipsis. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros para poderlo entender, para poder descifrar la profecía, lo que está hablando aquí la palabra de Dios. En Apocalipsis 15, 3 al 4, y dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hay un canto, un himno acerca de estos versículos. ¿Quién no te adorará? ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oh, hermanos, es tremendo lo que el gran acontecimiento que va a haber. Pero hay condiciones durante el milenio. Hay condiciones que se requiere para reinar. Mientras el enemigo está preso,
Mientras el enemigo está encarcelado por 1000 años, ¿qué va a pasar? Esta es la pregunta que mucha gente no ha entendido. ¿Qué va a pasar de los impíos? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Qué va a pasar durante el reinado de 1000 años? ¿Qué va a pasar con la gente no creyente? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuántos de ustedes saben? Apocalipsis 25 lo dice. ¿Dónde estamos? Ya regresemos a Apocalipsis. 25. 25, ¿están? Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Van a morir. El milenio, hermanos, no va a haber incrédulos. Cuando comience el milenio, estamos, si no hubiera maldad. Mucha gente no ha entendido esto. ¿En el milenio va a haber incrédulos, sí o no? ¿Sí o no, hermano? Otros están. ¿Sí o no va a haber incrédulos? Sí, no. Ve lo que dice la palabra de Dios. Durante el principio del milenio dice, todos, cuando venga el Señor Jesucristo, hermanos, todos los incrédulos van a morir. Ahí dice. Pero los otros muertos o los que vivieron antes no resucitan, no viven, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es, ¿qué dice, hermano? La primera resurrección. Los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Hasta qué? Hasta que se cumplan, hasta comienza el milenio, no hay incrédulos. Pero cuando termina el milenio, ¿qué habla ahí Apocalipsis? ¿Qué habla, hermano? ¿Qué habla? Muy interesante, ¿qué habla? Es la primera resurrección. Hasta que se cumpla, es que va a haber en ese tiempo, va a haber gente, porque van a ser 1000 años, van a ser gente nueva. Y se les va a dar oportunidad ahora si hay gente que no han creído en Cristo. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Arrepentirse de sus pecados, recibirlo al Señor Jesucristo. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Al principio hay incrédulos, pero van a nacer durante el milenio. Hermanos, mucha gente ha espiritualizado tanto el milenio que dicen, no, allí no van a ser más gente. Es milenio, reinaremos, va a haber un reinado. Pero el que va a reinar todo, las naciones, es el Señor Jesucristo sobre la tierra. ¿Y en la tierra qué necesitamos? ¿Vamos a andar como espíritus en el milenio? No, porque habla de resurrección. ¿Cómo resucitó el Señor Jesucristo? ¿Cómo resucitó? En espíritu. ¿Cómo resucitó, hermano? En cuerpo. Glorificado. ¿Sí vemos? Entonces, durante el milenio vamos a tener un cuerpo glorificado. Glorificado. Qué bendición, hermanos, qué importante entender todo esto. Hay esas condiciones que tiene que haber recibido a Cristo para poder estar en el milenio. ¿Sí entendemos ahora, hermano? Los que no han recibido a Cristo no entran en el milenio. Van a morir. No se confundan en eso. Estamos ahora, porque a veces todavía me ven como, no entiendo, no he entendido todavía. Al principio del milenio, todos entramos todos los creyentes, venimos del cielo, porque ya venimos con Él, regresamos, la segunda venida del Señor Jesucristo a reinar, a poner su reino, a destruir a todas las demás naciones, a agarrar al enemigo y encerrarlo. 1000 años. ¿Ya entendieron un poquito mejor, hermano? Sí entendieron. Entendimos. Quiere decir, hermanos, que no habrá guerra, no habrá violencia, no habrá crimen, nada de esto, nada de maldad existirá durante, nada, ni fronteras, amén, nada de eso, amén, nada de eso existirá. Por eso habla que de todas las naciones, de todo linaje, de toda lengua, estaremos allá. Vean, hermanos, lo que dice Isaías 2, del 2 al 4.
Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará, dice el versículo 4, entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado. Es lo que les decía, hermanos, no haber armas. Y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Va a haber paz. Oh, hermanos, qué bendición, hermanos. Es una gran bendición en el milenio. Y estaremos reinando con Él. Eso no termina. Oh, solamente por 1000 años. Eso es el comienzo. Es solamente el comienzo. Porque Dios es eterno. En el Antiguo Testamento se le llama el anciano de días. El anciano de días. ¿Por qué, hermanos? Porque Él siempre es. Por eso en Apocalipsis dice: el que era, el que es y el que ha de venir, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, hermanos, tremendo. Él reinará hasta que Él venga y reine. Es cuando va a haber paz. Es cuando va a haber armonía. Ahí los esposos no nos pelearemos. No va a haber una discusión. No va a haber ni una pizca de discusión allí en el milenio. Y si no, no. Para afuera, excluidos. No, pero no, eso no dice la Biblia. Pero hermanos, no va a haber, porque no va a haber el pecado, no va a haber maldad por 1000 años. Imagínate una ciudad. Sí, aquí en el estado de Texas han hecho conocedores de la palabra, teólogos de la Biblia, que creen que son hermanos fundamentales, que son de la línea de bautista. Y él ha hecho un experimento en gran manera. Ha querido crear algo del jardín de Edén como era antes, en un experimento. Y dice que él hizo una burbuja. Él ha estado aquí en Westgate hace años. Y él explicó, ha hecho un experimento como en una burbuja donde no hay contaminación de este aire, donde quiso recrear el huerto del Edén. Para que nos demos una idea, en el huerto del Edén, hermanos, era todo paz. Antes de que Eva pecara y Adán y Eva pecaran. Imagínate qué se sentiría ver, no había pecado, nadie decía esto es mío, o nadie se avergonzaba de nada, como Dios los había creado. Así será. Pero y va a haber paz, tremenda paz que había en ese tiempo. Dice en el milenio va a haber animales que el cordero y dice el león habitarán juntos. No va a haber esa riña, no va a haber pelea. Imagínate, hermano. Y sabían, eso no va allí, pero sabían de dónde viene el petróleo. ¿Sabían de dónde viene? Han hecho estudios. ¿Sabían de dónde viene, hermano? De la tierra. ¿De dónde viene? Han hecho un estudio que el petróleo viene y surge, por eso es codiciado Israel. Escuchen, por todos los enemigos alrededor de Israel. Porque los estudiosos han estudiado. Y cuando vino el diluvio y destruyó todo, las plantas que estaban en el jardín de Edén, todas esas plantas, el petróleo es derivado de plantas, que es raíces profundas de la tierra. ¿De dónde se ha extraído el petróleo, el aceite crudo? De plantas de la tierra. Y se dicen los teólogos, que ellos investigaron dónde está el jardín de Edén físicamente. Y de ahí excavaron y todo, hicieron estudios y se dieron cuenta que ahí abajo,
por miles de años, las plantas que fueron tapadas y con el diluvio y con toda la tierra que ha hecho, de ahí es que viene el petróleo. Tiene sentido. Y el petróleo, las tierras más codiciadas, ¿dónde están, hermanos? ¿Dónde están ahora? El Medio Oriente. ¿Dónde está el jardín de Edén? Geográficamente hablando, ¿dónde está? ¿Dónde está, hermanos? El jardín de Edén. ¿Dónde está? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde fue? En el Medio Oriente. En Israel. Ya han investigado. Y eso viene de ahí. El crudo más bueno viene de Israel. Hasta eso Dios hace. De la creación de Dios. Es algo interesante. Es bien interesante esto. Pero no me quería salir del tema. Lo importante, hermanos, que la paz que había en el Jardín de Edén habrá en el milenio, para que tengamos una idea. ¿Qué paz está hablando la palabra de Dios? Es lo que necesitamos. Es lo que este mundo necesita. Pero solamente entrarán los redimidos por el Cordero al milenio. Los redimidos de Jehová. Ya entendimos un poco más del milenio. Que hasta que no acontezca, va a haber paz. Si ustedes tienen allá, los que nos están viendo en casa, mándenos sus preguntas, sus comentarios. Lo vamos a contestar con la Biblia, porque la Biblia tiene respuesta para cualquier cuestión, para cualquier circunstancia, para cualquier pregunta. Y si tienen otra pregunta, déjenos saber después de este servicio. Amén. Vamos a orar en esta noche, hermanos. Oh, hermanos, Dios desea y quiere bendecirnos con toda su paz.